usos, costumbres y tradiciones de las tierras bíblicas. ¿Cómo vivían los hebreos de tiempos bíblicos? Bueno, vamos a hablar acerca de la puerta o la vista de la puerta. La puerta de una casa hebrea en tiempos bíblicos tenía un zaguán, amén, y quedaba localizado a la mitad del frente de la casa. Esta entrada estaba arreglada de tal manera que nadie podía ver hacia adentro desde la calle. A veces se construía con una pared frente a la puerta, lo que llenaba el propósito. Amén. Los zaguanes allá en Medio Oriente casi siempre tienen pequeñas puertecitas como entrepaños entre ellas. La puertecita se usa en ocasiones ordinarias y el portón o zaguán se abre solo en ocasiones extraordinarias. Vamos a el libro de Memorias Apostólicas, capítulo 12, Hechos 12, verso 13. Llamó golpeando el portón de afuera, y una sirvienta llamada Roda vino a responder. Esto en la ocasión de que Kefa estaba tocando la puerta una vez que fue liberado por los malajín de Yod-Hei Vah-Hei de la cárcel, y fue a la casa donde estaban todos reunidos y estaba llamando y golpeando el portón de afuera. Amén. Se hacían dos cosas. Se llamaba, la puerta se llamaba con la voz y se golpeaba la puerta. Amén. No había timbre. No se usaban campanas. Campanas eran los europeos. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, ¿verdad?, de ir a la hacienda allá de Don Mateo, la hacienda en San Mateo, en el estado Aragua, ¿verdad?, que está la hacienda cafetalera de la familia Bolívar. Pues la puerta de entrada de la hacienda, porque la puerta está en un sitio y la casa estaba bien alejada de esa puerta, les colocaban campanas, no había timbre, no había electricidad, y le colocaban campanas, y la persona que estaba afuera en la puerta, y para avisar que ya había llegado, tocaba esa campana, clink, clink, amén, muy bien. Esa campana es europea, no es oriental, no es de Medio Oriente. ¿Qué usaban las personas de Medio Oriente? La voz y golpear el portón. Amén. Entonces un europeo en los tiempos bíblicos utilizaban estas campanas y tilín, tilín. Las campanas por lo general eran de bronce para que el sonido fuese fuerte. Pero los hebreos usaban era la voz, en buen criollo, venezolano y llanero, el gañote pues, era lo que usaban. Pegaban un grito, amén, para que la gente reconociera la voz, y golpeaban la puerta de afuera, el portón, con una piedra o con algo que tuviesen para poder llamar la puerta. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Ahí acabamos de ver en Memorias Apostólicas, capítulo 12, verso 13, que Kefa estaba golpeando a la puerta, lo que sin duda quiere decir la puertecita incrustada en el portón. Entonces vámonos mentalmente a la casa Celis. Tiene una puertecita que da a la calle, luego tiene un pasillo y luego tiene otra puertecita que cuando la abren, usted entra ¿dónde? Ve al patio interno de la casa, ¿verdad?
Así son las casas del casco histórico de Valencia y de muchas casas de aquí de Venezuela, la parte histórica, que son construcciones coloniales. Pero aquí se va a encontrar que esas casas, ¿verdad? Tenían, por lo general, o la campanita afuera, o tenían algo para tocar la puerta, es decir, tenían una incrustación de hierro en la puerta, con una manija, ¿verdad? Y ¿qué hacía la persona que estaba en la puerta? Agarraba la manija y ¡tum! La golpeaba con la incrustación de hierro. ¡Tum, tum, tum! Para poder ser escuchado. Porque la cocina, que es el sitio donde pasa mayor parte del tiempo las personas que viven en esa casa, estaba al final de la casa. Amén. Muy bien. Vamos entendiendo, ¿verdad? Entonces las casas europeas tenían la campanita o tenían precisamente esta incrustación en la puerta. Pero las casas hebreas no tenían ni campanita ni incrustación en la puerta, porque los hebreos llamaban a los que estaban adentro con la voz. ¡Fulanito! Pegaban el grito y también golpeaban la puerta. Amén. Ya sabemos de dónde viene la costumbre que la gente lo llama a uno en vez de tocar el timbre. Hay gente que silba, hay gente que pega gritos, hay gente que dice, fulanito, ¿cómo está? Bueno, eso viene, esa costumbre es de los hebreos. Amén. Muy bien. Esa costumbre viene de allí. Hay gente que sale de su casa, ¿verdad? Sobre todo la gente que vive en el centro y tienen la puerta principal de la calle abierta, ¿verdad? Pero tienen la puertecita que da hacia la casa cerrada, con una reja, que ellos pueden ver hacia afuera. Y el que está afuera, producto del sol, está escandilado y no puede ver hacia adentro. Pero si va pasando por la acera y conoce a la persona que está ahí en la casa, le pega un grito. ¡Pedrito! Y si Pedrito está por ahí cerca, sale y lo saluda. Esas son las costumbres de los pueblos venezolanos. Pues déjeme decirle que esa costumbre viene de Israel, específicamente de Medio Oriente. Amén. Porque así eran hechas las casas de los hebreos. Ahora vamos a ver cómo eran las llaves de esas puertas. Las llaves de las casas allá en Israel, en tiempos bíblicos, las llaves de las casas hebreas, son semejantes a la llave de los tiempos de Isaías. Amén. Fíjense, vamos a donde el profeta Yesaya. Yesaya capítulo 22. Yesaya capítulo 22, verso 22. Pasuk 22. Dice lo siguiente: y yo le daré la gloria de David, y no habrá nadie que hable contra él. Pondré la llave de la casa de David ¿dónde? En su mano, en la cartera, en el bolso, en su hombro. Nadie cerrará lo que él abra, nadie abrirá lo que él cierre. Entonces, ¿dónde se llevaban las llaves de las casas? En el hombro. Pero usted no puede imaginarse una llave de una cerradura del tamaño de las llaves que tenemos nosotros en nuestro manojo en pleno siglo XXI. No. Esta llave, amados hermanos, era aproximadamente de 45 centímetros de grande.
La llave de las casas de los hebreos en tiempos bíblicos. Si nosotros agarramos una regla de medir de estas escolares, una regla mide 30 centímetros. Pero las llaves de estas casas hebreas de los tiempos bíblicos eran de 45 centímetros de grande. O sea, regla y media. Así de grande eran esas llaves. Por lo tanto, no se podían meter en una cartera, no se podían meter en un bolso, no se podían meter en el bolsillo de la túnica. Había que llevarla colgando en el hombro tal cual una cartera o un bolso. ¿Amén? Muy bien. Entonces, comúnmente las llaves se hacían de madera, no se hacían de hierro. Amén. La cerradura se ponía en el interior del portón o la puertecita. Y para hacer posible que el dueño de la casa pudiese abrir esa puerta, se hacía un hoyo en la puerta y él metía su mano por allí, la llave de 45 centímetros, la calzaba por el orificio y le daba vuelta a la llave y abría la puerta. Es decir, amados hermanos, vamos a imaginarnos nuevamente. Tenemos una puerta y estamos en la calle y tenemos una llave de 45 centímetros de madera guindando en el hombro. Ajá. Para abrir la puerta de mi casa, la cerradura yo no la tenía por el frente de la casa. La cerradura no daba hacia la calle. El huequito para yo meter la llave. No. El hueco para yo meter la llave estaba por dentro. Por lo tanto, al lado de esa cerradura se hacía un hueco donde cupiera la llave, la mano del dueño de la casa y el brazo del dueño de la casa para meter la llave por dentro, insertarla en la cerradura y abrir la puerta. Amén. Entonces, amados hermanos, así eran construidas las puertas de las casas de los hebreos en tiempos bíblicos. Vamos al libro de El Cantar de los Cantares, versículo número 5. Capítulo 5, Cantar de Cantares, capítulo 5, Pasuk número 4, verso 4. Dice lo siguiente: el hombre que amo metió su mano por el agujero de la cerradura y mi corazón comenzó a golpear de solo pensar en él. Es decir, si había un esposo y una esposa, pues, casados, el esposo salió para la calle, ¿verdad? Muy bien. Cerró la puerta con llave. Se llevó su llave guindando en el hombro de 45 centímetros de madera. ¿Cuándo sabe la mujer que llega a su esposo? Cuando desde adentro puede ver que su esposo está metiendo la mano con la llave, el brazo e insertando la llave en la cerradura por dentro de la puerta. Amén. Entonces, aquí se hace la comparación, ¿verdad?, de el amor con respecto a un esposo. Fíjense aquí en el verso número 5. Me levanté para abrir para el hombre que amo. Mis manos goteaban mirra. Mirra pura corría de mis dedos sobre la manilla del cerrojo. Porque la manilla del cerrojo, ¿dónde estaba? Por dentro de la puerta. Verso 6. Abrí para mi amado, pero mi amado se había vuelto e ido.
Mi corazón me había fallado cuando él habló. Lo busqué, pero no le pude encontrar. Lo llamé, pero él no respondió. Entonces aquí, en este libro, Cantar de Cantares, ¿verdad? El autor del libro está comparando el tormento de la separación de una pareja, de unos esposos, con respecto a la puerta, el cerrojo, la manilla y toda esta costumbre de las puertas. Y imagínese usted que usted está dentro de su casa, ¿verdad? Y usted está orando porque su esposo agarró la calle, ¿verdad que sí? Y usted orando, Padre, yo amo a mi esposo, pero mi esposo agarró la calle. ¿Qué hago? Y entonces viene su esposo, ¿verdad? Y ya viene de regreso a la casa. Y cuando usted ve que ese hombre mete la llave, mete la mano, mete el brazo para insertar esa llave de 45 centímetros de madera, usted dice, el hombre volvió. Y entonces está contenta, está alegre, porque el hombre que había cogido la calle se recogió. Sin embargo, cuando usted va a abrirle la puerta a su esposo, que lo ama, que lo quiere y que está sufriendo por él, el hombre saca la mano, se da media vuelta y se va. Y usted se queda por el otro lado de la puerta llamándolo. Pedrito, Juancito, Luisito. Y el hombre no contesta. ¿Cómo se siente su corazón? Abrumado porque pensó que el hombre regresaría, pero era toda una ilusión. Entonces, ¿cómo se siente ese corazón suyo? Atormentado. Entonces aquí el autor del libro nos está describiendo el tormento de la separación de un esposo y una esposa. Ese tormento de esa separación también lo sentimos nosotros, amados hermanos, cuando nos alejamos de nuestro amado Abba, Yod Hei Vahei. Amén. ¿Y quién es el que tiene que meter la mano por ese agujero, por ese cerrojo? Nosotros, la nación de Israel, somos la esposa de Yod Hei Vahei. ¿Y quién es el esposo? Él. Entonces a veces uno siente que le viene la bendición. ¡Ay, lo estoy viendo! Está de regreso a mí. Porque yo me porté mal. Ok, yo hice teshuvá, tefilá y sedacá y ahora estoy metida en mi tikkun nefesh, en mi proceso. Pero mira, ya viene de regreso. Y, como diría mi abuela, fue una alegría de tísico. Todavía me falta proceso. Pero sé que mi esposo, Yod Hei Vahei, está allí y que en algún momento él va a regresar a mí. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede, amados hermanos? Aquí vemos precisamente este tormento de la separación entre un esposo y una esposa. Fíjense que aquí, en el verso número 1, dice, mi hermana, mi esposa. Muchos pastores evangélicos enseñan que Abraham le mintió a Faraón cuando le dijo a Faraón que ella era su hermana. Yo soy hermana del Roe, de mi esposo, Jofre Granadillo. Él me puede llamar esposa, pero también me puede llamar hermana, porque estamos en el mismo camino de la emuná. Entonces, Abraham no mintió. Abraham dijo la verdad. Además que era costumbre que cuando los sobrinos perdían a los padres que quedaban huérfanos, los tíos se tenían que hacer cargo. Y entonces los niños se criaban no como primos, sino como hermanos. Amén. Muy bien.
Entonces por eso aquí el libro de Cantares, capítulo 5, versículo 1 dice así: mi hermana, mi esposa, yo he entrado en mi jardín, estoy recogiendo mi mirra y mis especias, estoy comiendo mi panal de miel junto con mi miel, estoy bebiendo vino como también mi leche. Coman, amigos, y beban hasta que se emborrachen de amor. Amén. Entonces usted puede llamar a su esposa, pero también puede llamarla hermana, porque ella es tan hija de Yod-Heh-Vah-Heh como usted, y todos delante de Yod-Heh-Vah-Heh que somos hermanos. Muy bien. Mi esposo es mi esposo y es mi hermano también. Mis hijos son mis hijos, pero también son mis hermanos. Mis padres son mis padres, pero también mis hermanos cuando vengan al camino de la emuná. Como lo dijo Yahshua, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Yod-Heh-Vah-Heh. Es decir, estudian, enseñan y vivifican la sagrada Torat Emet. Ahorita mis padres son mis padres, pero no son mis hermanos porque están en Roma. Todavía no son mis hermanos. Cuando ellos salgan de Roma y vengan al camino de la verdad y de la justicia, ¿qué van a hacer? Mis hermanos también. Porque delante de Yod-Heh-Vah-Heh todos somos sus hijos. Por lo tanto, todos somos hermanos. Amén. Muy bien. Continuamos con este estudio hermosísimamente bello que Yod-Heh-Vah-Heh nos está enseñando. Ahora, el vestíbulo y las obligaciones del portero. La gente que tenía cierto poder adquisitivo, que vivía en la ciudad, tenían un portero, así como lo oye. Vamos a ver cuál era la función de este portero. El pasadizo interior lleva hasta el patio interno y es llamado vestíbulo, o sea, el zaguán. El zaguán, ese pasillito entre la puerta de la calle y la puerta que da hacia el patio interno. Ese pasillito por lo general está amueblado con algunos asientos para el portero y los siervos. Fue en el vestíbulo, allí en el zaguán, en donde se efectuó una de las negativas de Kefa ben Shimón. Meir 14, vamos hasta allá, Marcos 14, Pasuk desde el 66. Mientras tanto, Kefa aún estaba abajo en el patio. Una de las jóvenes sirvientas del Cohen Agadol vino a Kefa. Calentándose a sí mismo, le miró fijamente y le dijo: tú estuviste con el hombre de Netzaret, Yahshua. Pero él lo negó, diciendo: no tengo la menor idea de lo que estás hablando. Entonces salió hacia la entrada y un gallo cantó. Fíjense, la negativa de Kefa fue precisamente en ese zaguán, porque dice que él estaba en el patio, junto a la fogata, porque hacía frío. Estábamos ya en qué época? Estaba iniciando la primavera, porque la primavera inicia el 1 de Aviv, pero todavía está ese frío del invierno, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando él iba saliendo de ese patio hacia la entrada de la casa, es decir, allí en el zaguán, fue que él negó a Yahshua. Amén. Y en ese momento, un gallo cantó. ¿Cuál fue el gallo que cantó? Un levita. Porque el levita que cantaba a las 6 de la mañana, que es la primera hora del día, allí en el templo de Jerusalén, le llamaban el gallo. Le apodaban el gallo. Amén. Porque era el encargado de la adoración de la primera hora del día. Entonces, ¿cómo llaman
los ministros, si se quiere decir de esa manera, romanos católicos al pueblo para decirles que ya la iglesia está abierta con las campanas, ¿verdad? Con las campanas, tilín, tilín, tilín. Cuando suenan esas campanas en la iglesia romana, ¿qué quiere decir? En la iglesia católica, que la iglesia, que el templo está abierto. Ajá, ¿cómo se anunciaba que el templo de Jerusalén estaba abierto para que el pueblo pudiese entrar a orar? Porque se paraba en la puerta del templo de Jerusalén un levita a adorar. Entonces es el mismo principio. Amén. Se utilizaba la voz para llamar al pueblo, para decir que ya el templo de Jerusalén estaba listo, estaba abierto. A esa persona, a ese levita, le apodaban el gallo, porque le tocaba servicio de adoración a esa hora. Y de la misma manera, se utilizaba la voz para llamar a la gente al interior de la casa cuando tú venías de visita a esa casa. Se utilizaba el mismo instrumento, la voz. Entonces el tema de la campanita, el tema de las campanas de la Iglesia Católica, eso es romano. La campana, los timbres que nosotros tenemos en nuestra casa, eso es una costumbre que adoptamos ¿de dónde? De Roma. ¿Cómo suena el timbre de tu casa? Con campanas, ring, chicharrita. Eso es una costumbre romana. Los timbres de las casas son costumbres romanas. Porque la costumbre hebrea es, ¿quién es? Fulanito de tal, estoy aquí afuera en la puerta. Ábreme la puerta, que quiero entrar a conversar. Amén. Muy bien. Estamos hablando de tiempos bíblicos. Ahora, ¿cuál era la obligación o el trabajo de este portero? O sirviente o siervo, o miembro de la familia sirviendo en ese empleo. Era hablar con el visitante precisamente ahí en ese zaguán, ¿verdad? Para que el dueño de la casa escuchara al siervo conversar con ese visitante que estaba llegando a la casa. ¿Amén? Muy bien. Entonces el dueño de la casa, si quería recibir la visita, abría la puerta. Pero si no quería recibir la visita, no abría la puerta. Entonces la función del portero, ¿cuál era? No era que le dijera el que venía de visita, mira, fulanito está, porque el portero no le iba a contestar nada, ni sí ni no, porque el que tenía que contestar, si quiero recibir la visita o no quiero recibir la visita, es el dueño de la casa. Esas eran las costumbres de las casas de los hebreos. Entonces, si a mí me daban el trabajo de portera de la casa de una persona que vivía en la ciudad, ¿dónde era mi puesto de trabajo? Ahí en el zaguán, sentadita. Entonces, por decirles algo, venía un amigo del dueño de la casa. El dueño de la casa estaba adentro de esa casa. Pero la visita no me preguntaba, mira, Luisito está allá adentro. No, la visita se ponía a conversar conmigo. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Ay, chico, ¿qué es de la vida de tu mamá? ¿Cómo está todo? ¿Tus hijos? Empezaban a hablar cualquier tema. Y el dueño de la casa, al escuchar que había alguien conversando con su siervo, se acercaba a la puerta hasta reconocer la voz. Y si quería abrirle la puerta, se la abría. Y si no quería abrirle la puerta, no se la abría. Entonces la visita sabía ya
que podía conversar con el portero aproximadamente unos 15 minutos. Si en esos 10 o 15 minutos el dueño de la casa no abría la puerta, era porque no quería conversar con él. Y se iba. Hoy en día, nosotros no tenemos esa costumbre, ¿verdad? Porque no tenemos casas con zaguán, ni tenemos un empleado que sea el portero, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando usted va a visitar la casa de alguien, usted no se puede aparecer, aquí estoy yo, llegué de la nada. ¿Qué hacemos nosotros? Mandamos un mensajito de texto, mandamos un mensaje de WhatsApp, llamamos por teléfono, ¿verdad? A la persona que queremos visitar, porque no nos podemos aparecer en la casa de un hermano, aquí estoy yo. Y si ese hermano está ocupado, si está atendiendo a alguien, vamos a pasar como personas maleducadas y sin prudencia. Entonces, ¿qué sucede? El dueño de la casa no va a abrir la puerta si no está interesado en hablar con esa visita o si está ocupado. Amén. Vamos a Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, capítulo número 3. Apocalipsis 3, Pasuk, verso 20. Apocalipsis 3, verso 20. Dice, he aquí, yo estoy en pie a la puerta llamando. Este es Yahshua. ¿Qué está haciendo él? Llamando con la voz. No está tocando campana, no está tocando timbre, no está agarrando una piedrita, ¿sabe? Y dándole a la puerta, no. Está llamando. ¿Con qué está llamando? Con su voz. Porque el verso dice, si alguno oye mi voz, la voz de Yahshua, y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él cenará conmigo. Amén. ¿Cuál es esta cena? La de Pesaj. No la Santa Cena, ni la comunión católica, ni la Santa Cena evangélica. La cena de Pesaj. Dice aquí, en el Pasuk, verso 21. Yo permitiré al que prevalezca, se siente conmigo en mi trono. Así como yo he prevalecido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Los que tienen oídos, oigan lo que el Rúa les está diciendo a las asambleas mesiánicas. Entonces, ¿qué quiero decirles, amados hermanos? Que este versículo 20 fue escrito de acuerdo a esta costumbre hebrea de llamar a la puerta. Amén. Entonces, si nosotros no entendemos, no comprendemos las costumbres hebreas, no vamos a entender el texto bíblico. Amén. Muy bien. Entonces, debemos reconocer la voz de la persona que está llamando afuera. Por ejemplo, hay gente que tienen una casa y la casa tiene un porche. La casa de mi suegra, ¿verdad? Tiene un porche. Ella tiene la reja del porche y todo, el garaje y todo eso cerrado, ¿verdad? Pero siempre tiene la reja de la casa también cerrada, pero la puerta abierta. Ella no tiene timbre. Mi suegra allá, la mamá de mi esposo, no tiene timbre. Y cuando a ella la quieren visitar, la llaman por su nombre. Le dicen, Jenny, desde la calle. Ella no tiene el zaguán, pero tiene un porche. Ese porche hace las veces de zaguán. Y ella va a reconocer la voz. Esa es la voz de la señora Luisa. Esa es la voz de la señora María. Esa es la voz de fulanita. Ay, pero yo ahorita no puedo atender a fulanita porque estoy haciendo la comida de mi esposo. ¿Qué hace mi suegra? ¿Sale o no sale? Ella decidirá si sale o no sale. Amén.
Muy bien. Esa costumbre la tenemos muchos aquí en Venezuela, ¿verdad que sí? Los que viven en casas, los que viven en urbanizaciones de toda la vida, los llaman por su nombre. Amén. Los que no viven en casas, no tienen zaguán, no tienen porche de la casa, sino que vivimos en apartamento. Antes de usted venirme a visitar, ¿qué tiene que hacer? Mandarme un mensajito si puede venir. Porque si yo tengo un gentío aquí adentro, en la radio, y usted me llega de sorpresa, ¿cómo lo atiendo? No lo puedo atender, ¿verdad? Usted pierde el viaje y yo me quedo apenada porque no puedo recibirle porque estoy atendiendo a otra gente. Muy bien. Vamos a Matillá, capítulo 14. Matillá 14. Estamos estudiando las costumbres y las tradiciones de los hebreos a la hora de anunciarse, de tocar la puerta. Matillá 14, verso 27. Verso 27. Pero al momento Yahshua les habló y les dijo, ánimo, soy yo, no tengan temor. Entonces Kefa le llamó, Adón, si de verdad eres tú, manda que vaya a ti sobre el agua. Sabemos que aquí hay un teologúmeno romano. Pero la costumbre para yo saber, por ejemplo, mi esposo, Jofre Granadillo, viene llegando de la calle y yo escucho las llaves afuera, ¿verdad? Pero mi mamá también tiene llave de mi casa y mi suegra también tiene llave de la casa. Entonces, para yo saber cuál de los tres es el que está llegando, yo pregunto, ¿quién viene llegando? Mi amor, ¿eres tú, Jofre, o el nombre de mi mamá, o el nombre de mi suegra? Y ellos me van a responder y así identifico la voz del que está afuera. Entonces, todos los versos que nosotros vamos a ver en la escritura que tienen que ver con llamar a la puerta, pasan porque el llamado a la puerta siempre se ejecutaba con la voz. Los hebreos llamaban a los dueños de la casa con la voz, no con timbre. Hoy en día, amados hermanos, que no estamos en estos tiempos de hace 2000, 3000 o 4000 años atrás, para nosotros poder tocar la puerta de la casa de un hermano, primero debemos anunciarnos. Un hebreo que estudie, enseñe y vivifique la sagrada Torah Emet tiene que anunciarse siempre para poderle atender bien, a menos que haya una emergencia. Amén. Y una vecina salga corriendo porque tiene una emergencia familiar, que hay que ayudarla de emergencia, que un niño se le cayó, que le está pasando algo en su casa. Pero para visitarse, para poder tener comunicación, siempre debemos anunciarnos. Entonces, como en los tiempos bíblicos no existían teléfonos celulares, ni teléfonos tampoco de fibra óptica, ni nada de eso, había un portero, un sirviente cuyo trabajo era estar todo el día sentado allí en el zaguán, hacía las veces de timbre, él hacía las veces de teléfono. Amén. Y si el dueño de la casa quería recibir esa visita, simple y llanamente abría la puerta. Entonces, cuando Yahshua nos dice, he aquí que yo estoy llamando, o sea, Él nos llama por nuestro nombre. Mariana, Jofre, Luis, Moisés, Él nos llama por nuestro nombre. Y está en cada uno de nosotros abrirle la puerta a Yahshua para que Él entre y cene con nosotros. Él no nos va a tumbar la puerta. Él no va a agarrar una campana. Él no va a agarrar un timbre. Él no va a agarrar absolutamente nada de eso. Él simplemente nos va a llamar. Por eso se hace necesario
que tengamos nuestros oídos espirituales afinados. ¿Y cómo nuestros oídos espirituales se afinan, hermanos? Escuchando la palabra. Porque hay 3 tipos de seres humanos que creó Yod-Heh Vah-Heh. Amén. No me pele los ojos que ya le voy a explicar. Hay gente que cree la palabra de Yod-Heh Vah-Heh solamente con oírla. Amén. Muy bien. Y a ese grupo de gentes, Yod-Heh Vah-Heh los llama bienaventurados, porque creyeron y no vieron. Amén. A ese tipo de personas que tienen desarrollado el oído. Es decir, que creen solamente con oír de la palabra de Yod-Heh Vah-Heh, empiezan a ejecutar emuná. Porque la fe viene ¿por dónde? Por el oír la palabra de Yod-Heh Vah-Heh. Amén. Muy bien. El segundo grupo de personas es el que tiene que oír, pero que también tiene que ver. O sea, son los audiovisuales. Tengo que oír con este oído tan bonito que me dio Yod-Heh Vah-Heh, pero también tengo que ver para poder creer. Oír y ver. Ese es el segundo grupo de gente. Amén. Esos son bienaventurados también, pero no tantos como el primer grupo, que solamente con oír creyeron. Y está el tercer grupo de gente que creó Yod-Heh Vah-Heh, que tienen que oír, ver y tocar. Como Tomás. Tomás, ¿qué dijo? Yo lo oigo, estoy escuchando el reporte de las mujeres que vieron al maestro resucitado. Pero yo soy del grupo de gente que tengo que oírlo, que tengo que verlo y que también tiene que meter el dedo en la llaga para creer que el maestro fue resucitado. Ese tercer grupo de gente también es bienaventurado, pero no tanto como el primero, vamos a estar claros. Esos son los llamados kinestésicos, que tienen que oír, que tienen que ver y que tienen que tocar para poder creer. ¿Qué le dijo nuestro Ribi a Tomás? Tomás, mete tus dedos aquí, en las llagas de mis manos. Y cuando Tomás oyó, vio y le iba a meter el dedo en la llaga, dijo, lo creo totalmente. Amén. Muy bien. Entonces, ¿por qué la Escritura dice que bienaventurados son los que creyeron, o sea, los que oyeron, creyeron y no vieron? Porque este primer grupo de los que oyeron, creyeron sin ver, son los que van a ayudar al segundo grupo que tienen que creer es con el oído y con los ojos. Y luego el primer y el segundo grupo van a ayudar al tercer grupo que tienen que oír, ver y tocar. Amén. Entonces, nosotros que pertenecemos al primer grupo, ¿verdad? Porque ustedes me han visto a mí, no. Me han tocado a mí, no. Pero han creído por lo que han escuchado. El primer grupo. ¿Qué nos toca a nosotros? Escalar una gran montaña. ¿Cuál es la montaña? La montaña de Sión. Abrir el camino para que cuando llegue el momento de que atrás de nosotros viene ¿qué grupo? El segundo grupo. Que oyen y ven. Que van oyendo y viendo.
Y detrás del segundo grupo, ¿quién viene? El tercer grupo, que tienen que oír, ver y tocar. Amén. Así nos creó nuestro amado Abba Yod-Heh-Vah-Heh. Entonces, la responsabilidad que tiene el primer grupo es tremenda. Amén. Porque es como una vez, mi esposo practicaba un dicho o tenía una costumbre que la voy a traer a colación en este tiempo. Cuando nosotros vemos hacia la montaña, ¿verdad? Hay gente que ve la montaña. La montaña. Vamos a irnos con dirección allá, Puerto Cabello. Para poder llegar a la playa, ¿verdad? De Puerto Cabello, ¿qué tenemos que atravesar? Una montaña. Entonces hay gente que ve la playa detrás de la montaña, pero hay gente que solamente ve es la montaña. Entonces no nos podemos enfrascar con el que todavía no ve la playa como nosotros. Tenemos es que caminar y abrir esa montaña en 2 pedazos y pasar para aquel que está viendo la montaña y no la playa que vemos nosotros. Cuando abramos ese camino, el que está de segundo, al ver la playa dice, sí, la estoy viendo, estoy escuchando y estoy viendo la playa, estoy escuchando las olas del mar y estoy viendo la playa. Amén. Y entonces el tercer grupo dice, sí, mira, la playa se oye, la playa se ve y me estoy bañando en la playa. Amén. Muy bien. Entonces en una pareja hay uno que creyó porque oyó la palabra de Yod-Heh-Vah-Heh. Pero su esposo, como no ve nada, como no ve la congregación, no ve dónde se congregan, no le ven el queso a la tostada, esta gente por la radio, yo no veo nada, no creen. Amén. Muy bien. Pero ¿qué sucede si ese esposo o esa esposa se va a la reunión de Shabbat y se toma una fotico o hace un video y se lo enseña a la esposa? Mira, viste lo que se escucha por la radio. Yo estuve en la reunión de Shabbat. Mira, mi amor, tomé un video, tomé una fotico, te la vengo a enseñar. ¿Qué pasa con esa esposa si es de la que oye y tiene que ver para poder creer? Se le despierta algo. Ay, yo quiero ir para allá para tocar. Entonces, amados hermanos, nosotros, los primeros que escuchamos la voz de nuestro buen pastor, tenemos la responsabilidad ante Yod-Heh-Vah-Heh de seguir empujando este barco. Amén. Moshe Rabenu, cuando llegó al Mar Suf, ¿qué tenía enfrente? El mar. Y él dijo, ahora sí nos morimos, porque tenemos el ejército de Faraón atrás. Ahora sí es verdad. Y empezaron muchos del pueblo a decir, Moisés, tú nos trajiste hasta este momento para que moramos aquí, despedazados por el ejército de Faraón, o si no ahogados por el mar. Ese grupo de gente que se quejó de Moshe, no veían que Yod-Heh-Vah-Heh iba a abrir el mar en 2 para que pasaran en seco. Entonces, ¿qué sucede cuando Moshe Rabenu metió sus pies en el Mar Suf, en el Mar Rojo, y metió su vara allí en el mar, y vieron que el Mar Rojo se partió en 2, creyeron y salieron corriendo.
huyendo del ejército de Faraón. Amén. Muy bien. Hasta que llegaron al otro lado. Mucha gente, los kinestésicos, el tercer grupo, me imagino que le metieron la mano al Mar Rojo para saber y comprobar si este mar se dividió en dos. Yo meto la mano aquí y la saco mojada. Y aquí estoy seco. Y la cosa. Y esto. Si es verdad de verdadita. Porque lo estoy tocando, lo estoy viendo y lo estoy oyendo. Amén. Muy bien. Entonces nosotros los que escuchamos de primero la voz de nuestro amado Yod Hei Vahei, a través de nuestro maestro de Torah, Yahshua Melech HaMashiach, fuimos los escogidos de nuestra familia para continuar este camino de la emuná. Porque ellos van a creer es viéndonos a nosotros. Su esposo, su esposa, va a ver en usted el cambio que ocasionó la palabra en su vida. Si usted era un esposo rabioso, ahora usted es un esposo dulce. Si usted era un esposo amargado, ahora usted es un esposo amoroso. Si usted era un esposo que vivía quejándose, ahora usted es la mata de la paciencia. Entonces la mujer va a decir, lo veo y no lo creo. ¿Quién me cambió a este esposo? Que antes era carcamán, rabioso, y ahora parece una dócil paloma. Eso es lo que está escuchando él por la radio. Pero yo estoy viendo el cambio en mi casa, con mi esposo, con mi esposa. Amén. Entonces, si su esposa, si su esposo, si sus hijos no creyeron como creyó usted por el oír, es porque ellos tienen que oír y ver. Y hay otros que tienen que oír, ver y tocar. Amén. Pero todos tienen la misma oportunidad. Por eso es que no todos se les revela la palabra al mismo tiempo. Primero se nos revela a los que somos auditivos. Ahora entiendo por qué Yod Hei Vahei nos escogió a nosotros, al Roe y a mí. ¿Por qué nos escogió al muerto y a la muerta? Porque nosotros, nuestro trabajo egipcio, ¿cuál era el trabajo egipcio de Moisés? Fabricarle las tumbas al faraón. O sea, era arquitecto. Este es el que yo necesito para que me construya el Mishkan. Porque este sabe de medidas, este sabe de todo y va a construir el Mishkan en el desierto. Entonces, ¿cuál era nuestro oficio? La radiodifusión. Nosotros teníamos programa de música llanera. Y nuestro trabajo era con el sentido del oído de las personas que nos escuchaban del otro lado. ¿Verdad? Muy bien. Y cuando habían esas parrandas llaneras, era que nos veían y nos tocaban. Amén. Muy bien. Y mucha gente fue impactada en el mundo mundano mundial con el trabajo que nosotros hacíamos de manera secular. Entonces, ¿qué sucede? Así como Moshe Rabenu fue arrancado del palacio del faraón de Egipto, haciéndole sus tumbas, nosotros también fuimos arrancados de Egipto y de seguir con esos programas mundanos, para ahora servirle a Yod Hei Vahei con la voz, y que ahora nuestra voz sea usada única y exclusivamente para adorar al único que merece toda adoración y toda honra. Su nombre, Yod Hei Vahei. Amén. Entonces, amados hermanos, cuando usted pone la radio en su casa y nos oye, no nos está oyendo a nosotros. Porque ¿qué hacemos nosotros con la voz? Enseñar la palabra de Yod Hei Vahei. Entonces, ¿cuál es la voz que usted está escuchando en su casa? ¿La voz mía o la voz de Yod Hei Vahei? La voz de nuestro maestro de Torah, Yahshua Melech HaMashiach. Cuando leemos la palabra,
cuando estudiamos la palabra, esa palabra no es mía. Esa palabra es del que me envió. Por lo tanto, usted no me está oyendo a mí. Usted está oyendo al que me envió. Porque es su palabra la que estamos enseñando. A veces la palabra es un bálsamo para nuestros oídos. Y a veces la palabra es un aguijón que nos penetra y nos vuelve añicos. Pero la palabra no es mía. La palabra es de Yod Hei Vahei. Entonces, ¿quién es el que nos da el bálsamo? ¿Y quién es el que nos destruye como añicos? El dueño de la palabra. Yo no puedo hacerlo, porque yo también tengo que entrar por el camino de la palabra. Y la primera que sale aquí siempre, jaladita por el colmillo, soy yo. Porque al que más se le da, más se le demanda. Toda palabra que es predicada utilizando mi tono de voz es probada en mí de primero. Al que más se le da, más se le demanda. Por eso, amados hermanos, tengamos chalén con nuestros familiares. Porque si usted es del primer grupo, de los que creyeron por el oído, sin ver, su familia necesita oír y ver. Y otros van a necesitar oír, ver y tocar. Y solamente así vendrán todos al camino de la verdad y de la justicia. Y cada uno en su tiempo. Ahora yo oro a mi Abacadosh para que sea Él haciendo la obra en cada hogar, en cada casa, en cada familia y en cada congregación. Porque es su palabra la que está puesta en marcha. Y este ejército incontable de pescadores de hombres ya está en proceso de que mucha gente pueda ver a estos pescadores de hombres. Amén. Porque vamos a la segunda faceta. Oír y ver. Amén. Que Yod Hei Vahei me les bendiga a través de los méritos de nuestro Goel Redentor, Yahshua Melech HaMashiach. Shalom, shalom, bye.